Buenos días, Dios le bendiga. Vamos entonces a leer, a buscar en Apocalipsis capítulo 5, Apocalipsis capítulo 5, desde el versículo 1 hasta el 10. Apocalipsis capítulo 5, versículo 1 a 10. Bien, dice así, Apocalipsis capítulo 5, versículo 1. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré, y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano de derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Señor, gracias te damos por tu palabra. Bendícela, Señor. Dirígenos y guíanos en esta mañana, en este servicio de adoración a ti. Te rogamos, Señor, que tú seas honrado, glorificado. Te alabamos, glorificamos, ensalzamos tu nombre, Señor. Dirígenos, que tu Santo Espíritu nos guarde, nos guíe, nos dé el entendimiento necesario para obedecer, para entender y obedecer tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Así que le damos la bienvenida a nuestra Iglesia Bautista Misionera Única Vía. Ahora vamos a pedir a nuestro hermano Misael Florentino que tenga la dirección musical. Buenos días, hermanos. Buenos días. Vamos a cantar el himno 224. Al Cristo vivo sirvo y en el mundo está, aunque otros lo negaren, yo sé que Él vive ya. Humano tierna veo, su voz consuelo da, y cuando yo le llamo, cerca está. Él vive en Padre Salvador. Conmigo está, me guardará, mi amante el Redentor. Él vive, me imparte salvación. Sé que Él viviendo está, porque vive mi corazón. En todo el mundo entero contemplo yo su amor. Y al sentirme triste, consuélame, Señor. Seguro
está porque vive mi corazón. Regocijad, cristianos, hoy himnos entonar, eternas aleluya, a Cristo he de cantar. Ayuda y esperanza desde el mundo está. No hay otro tan amante como el Señor. Él vive, hoy vive el Salvador. Conmigo está y me guardará, mi amante redentor. Él vive, me imparte salvación. Sé que Él viviendo está porque vive mi corazón. Amén. Vamos a cantar el himno 274. Digno es el Cordero. Digno es el Cordero que murado fue, de tomar el reino, honra, gloria y fe. De parte del libro nadie se encontró. Él fue solo digno, cante nuestra voz. A Jesús Lord, a Jesús Lord, a Jesús Lord, porque Él es digno. A Jesús Lord, a Jesús Lord, a Jesús Lord, porque Él es digno. Digno es el Cordero que en la cruz murió para llevar al mundo cerca de su Dios, y donde reinaba densa oscuridad, en la luz del cielo vino a derramar. A Jesús Lord, a Jesús Lord, a Jesús Lord, porque Él es digno. A Jesús Lord, a Jesús Lord, a Jesús Lord, porque Él es digno. Digno es el Cordero, canten voces vi, que la humana raza vino a prevenir. Digno es el Cordero, salvación a Él, y el que está en el trono hoy y siempre, amén. A Jesús Lord, a Jesús Lord, a Jesús Lord, porque Él es digno. A Jesús Lord, a Jesús Lord, a Jesús Lord, porque Él es digno. Ahora pedimos al pastor con el mensaje de la palabra de Dios. Digno es el Cordero de Dios. El Cordero de Dios es digno de toda honra y gloria, alabanza por los siglos. Ahora, nosotros oyendo este himno que nos dice que digno es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como dijo Juan, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Son muchas personas hoy día que dicen ser dignos de honor, dignos de aplausos, dignos de reconocimientos. Y bueno, nosotros vemos que a través de la historia ha habido muchas personas que han considerado que son dignos y que son las personas más grandes, más famosas. Pero todas esas personas murieron y no llegaron a alcanzar. Algunos trataron de que lo honraran a la mala, o sea, maltratando a los demás, matando a los demás, coaccionando la libertad.
Y muchos dictadores, muchos que aún reprimiendo, hay algunos, nos decimos, los dictadores, pero hay algunos que no, que podrían ser, dicen, no son dictadores, pero en la práctica hacen lo mismo que muchos. En el hogar a veces una represión, a veces unos ataques, y aquí mando yo, y el jefe soy yo, y al que hay que servir a mí. Pero hablando de eso, de personas que creen que son dignos de toda alabanza, han obrado, han destruido naciones, han destruido familias, han destruido personas, y todo aquel que no quiere alabarle, que no quiere honrarle, que no quiere darle gloria, tratan de destruirlos. Y si no dejan que tengan control sobre sus vidas, tratan de destruirlos. Pero ninguno de ellos ha logrado, realmente ha demostrado que es digno de nada. Porque nosotros vemos que la palabra de Dios nos dice que el único digno de honra, de gloria, es nuestro Dios y nuestro Señor Jesucristo. En el Apocalipsis también se va a buscar, habla la Biblia como leímos en Apocalipsis capítulo 5, que se está tratando de conseguir a alguien que sea digno de abrir el libro de los sellos, y los sellos de la justicia de Dios, de la ira de Dios, del juicio de Dios. ¿Y quién puede? ¿Quién es digno si todos somos pecadores? ¿Quién es digno de abrir ese libro para comenzar esa justicia de Dios, los juicios de Dios, si todos somos culpables? No hay nadie que pueda hacerlo. Y eso es lo que vimos entonces allí en Proverbios capítulo 5. Proverbios capítulo 5, versículo 1. Jesucristo es el Cordero de Dios. Jesucristo, el Cordero de Dios, es digno de alabanza, digno de honra, digno de gloria, porque Él es digno. Vamos a ver de qué Él es digno. Cuando Juan el Bautista, Dios lo llevó allí a la isla de Patmos para revelarle lo que Él iba a hacer en el futuro, Dios entonces le habló. Y vemos que el Señor Jesucristo dice que habló a Juan para que él conociera, para que supiera, Dios el Padre y el Hijo, para que Juan supiera y manifestara al pueblo, al mundo, cuáles eran algunos de los planes que él tenía para este mundo. Dios lo había dicho en el Antiguo Testamento, lo había dicho al pueblo de Israel, y nadie sabía cómo iba a ser todo esto. ¿Quién nos va a decir cómo, el detalle de todo lo que Dios va a hacer? Bueno, pues Dios le dijo a Juan. Vamos a ver el versículo 1, vemos que Jesucristo, el Cordero de Dios, es digno. ¿Por qué? ¿Por qué Él es el digno? Versículo 1 dice: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Lo primero que vemos aquí en este versículo es que el libro estaba en las manos del que estaba sentado. Y cuando hablaba del que estaba sentado, dice Apocalipsis capítulo 4, mire versículo 3, 4:3, dice de quién se trata. Dice aquí Apocalipsis 4:3. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. Era alguien majestuoso, era el que estaba sentado, habla del Padre. Ahora, cuando habla aquí del libro, este libro está hablando de un rollo, está hablando de un pergamino, algo escrito que se abre, que se abría, un ejemplo en forma de rollo, para ver qué decía, pero nadie podía abrir ese libro. Y para abrir, dice aquí el versículo, sellado con 7 sellos, estaba este libro escrito. Los sellos son como la estampilla de impresa
Un sello es que, ¿se acuerda que los reyes usaban, a veces que era usaban una cera, y entonces el sello, entonces ponía el sello, como hoy hablamos del sello seco, que tenía la forma del sello, y cuando ponía la cera ahí quedaba impreso el sello. Entonces eso estaba sellado primero, había que decir qué tenía cada uno de esos sellos. Había que abrir cada uno de ellos que estaban dentro del libro. Un libro, como Ezequías decía Ezequías, y miré y he aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo de libro. Y lo extendió delante de mí, y estaba escrito por delante y por detrás, y había escritas en ellas endechas y lamentaciones y ayes. Entonces nosotros vemos que en el Antiguo Testamento, en Ezequiel 2, 9 a 10, Dios le estaba diciendo, en la visión que Dios dio a Ezequías, hablaba de ese libro y esos sellos. Y estaba diciendo de endechas, de ayes, de juicios hacia la humanidad. El sello también habla Daniel 12, dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Dice el versículo, ¿cuándo serán el fin de estas maravillas? Y dice que juró por él que vive por los siglos, que será por tiempos y la mitad de tiempos. Está hablando que estos sellos van a comenzar después en la gran tribulación, que iba a comenzar en esos tiempos, pero iba a haber el tiempo de juicio, y dice, serán cumplidos. Entonces, la pregunta es, ¿quién podía abrir? Era necesario que alguien con la autoridad pudiera abrir ese libro para que comenzaran esos juicios. No era cualquier persona. Vemos entonces en segundo lugar que dice el versículo 2, y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? ¿Quién es digno de abrir el libro y cada uno de los sellos, los 7 sellos, desatar? ¿Qué iba a haber en cada uno de esos sellos? Iba a haber juicio. ¿Qué tipo de juicio? Cada uno de ellos iba a mostrar qué tipo de juicio iba a haber. Pero ¿quién podía hacerlo? Para enviar esos juicios, Dios el Padre, pero Dios quería utilizar a alguien que fuera digno de abrir esos sellos. Dice que era un ángel fuerte aquel que iba a abrir el sello. El Señor habla de que era necesario, de que el pueblo de Israel decía, danos nuevas, díganos qué va a hacer. Dice, va a haber juicios porque ustedes se han apartado, la humanidad se ha apartado y va a haber juicio. Ahora, ¿realmente quieren las personas conocer lo que ha de suceder en el futuro para hacer la voluntad de Dios? ¿Quieren conocer? Yo quiero conocer qué es lo que Dios va a hacer para yo obedecer, para yo hacer la voluntad de Dios. Realmente no quieren. De hecho, lo que quiere la gente es ignora lo que Dios dice de su palabra, porque no quiere pensar en eso. No me hable de eso. No me hable de eso. No me amargues la vida. Déjame tranquilo. Porque no quieren enfrentar la realidad de lo que viene. ¿Hay alguien con la capacidad de conocer y ejecutar los juicios de Dios? Dice que nadie tiene la capacidad. Dice, el versículo sigue diciendo, y ninguno podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Ninguno, dice el versículo 3, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Isaías 41, 28 dice, miré y no había ninguno, y pregunté de estas cosas, y ningún consejero hubo. Les pregunté y no respondieron palabra, porque no había nadie que pudiera contestar, no había nadie que pudiera hablar, que pudiera dar. Dice, no había nadie digno de abrir ese libro y de desatar cada uno de esos sellos. Dice que no había ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. En ningún lugar, ningún ser humano puede conocer los pensamientos y planes de Dios, ni los demonios tampoco. Ni Satanás puede conocer los planes y propósitos de Dios.
aparte de lo que Dios ya ha revelado en su palabra. Dios lo ha revelado por medio del Espíritu Santo. Isaías 40, vamos a ver Isaías 40, 13. Isaías 40, 13. Vamos a ver si hay alguien que conozca lo que Dios ha dicho, que le haya dicho a Dios, Dios, tú tienes que hacer esto. ¿Hay alguien que esté capacitado para eso? ¿Hay alguien que tenga la sabiduría? Isaías 40, 13. Isaías 40, 13 y 14. Isaías capítulo 40, versículos 13 y 14. Dice, ¿quién enseñó al Espíritu de Jehová? ¿O le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio? ¿O le enseñó ciencia? ¿O le mostró la senda de la prudencia? ¿Ustedes recuerdan a alguien que Dios le preguntó eso? ¿Recuerdan en el Antiguo Testamento a alguien que Dios le preguntó eso? ¿Y dónde estabas tú cuando yo estaba haciendo la tierra? Ajá. Y también, ¿a quién más? Job, ¿se acuerdan? ¿Dónde estabas? ¿Quién midió los cielos? Como también dice en Salmos. Entonces, nosotros vemos que no hay nadie. ¿Quién le puede aconsejar a Dios? Mira, hazlo así, hazlo de esta manera. ¿Quién puede desatar ese libro para decir, no, Dios, los juicios tú tienes que hacerlo así, o los juicios van a ser así? Para alguien hacerlo tenía que ser digno. Y dice el versículo Romanos 11:34, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue consejero? Ninguno. Ninguno, nadie. Dice el versículo 4, y lloraba yo mucho, dice Juan. Juan lloraba mucho porque no había quien abriera digno para abrir el libro. Él no veía a nadie. No es que no había, él no veía a nadie. No se encontraba a nadie que pudiera dar. Asimismo, como no se encontraba a nadie que pudiera morir en la cruz del Calvario por nuestros pecados, solamente el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Asimismo, también en el futuro, nos dice que nuestras vidas están seguras en Él, en Cristo, porque Él es el que va a hacerlo. Dice, y yo lloraba mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Mira Apocalipsis 4.1, ¿qué dice? Apocalipsis 4.1. Después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo, dijo, sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. ¿A quién fue que le dijo eso? A Juan. Juan el apóstol le dijo, sube acá y yo te mostraré, yo te voy a enseñar, porque nadie lo sabe, nadie lo conoce. Y como dijo también en la visión Daniel 12, y yo oí, mas no entendí, dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió, anda Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin, hasta que alguien digno abra el libro y los sellos. Por lo tanto, nosotros vemos, en segundo lugar, que Jesucristo, el Cordero de Dios, es el único digno. ¿Por qué? Digno de abrir el libro. Porque aunque nadie puede abrir el libro que está en las manos de Dios, dice el versículo 5. Mira el versículo 5 de Apocalipsis 5. Dice, y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar los 7 sellos. No llores, no llores. En el Antiguo Testamento Dios había mostrado, había enseñado que Él iba a enviar al Mesías, que Él iba a enviar a un Salvador. Se lo dijo primero a la mujer en Génesis 3.3, 3.15, cuando le dijo a la mujer que la simiente de ella heriría en la cabeza a la serpiente y que la serpiente le heriría en el calcañar. Dice, estaba hablando, prometiendo que su simiente, su
Hijo iba a venir y lo prometió a través de muchas ocasiones, pero nadie sabía quién era. El Salvador, aún vino el Salvador Jesucristo y no lo conocieron, no le creyeron. Esperaban a un Salvador revolucionario, pero no un Salvador espiritual. Y luego un Salvador, él iba a convertirse en el Salvador terrenal allá para el milenio. Entonces el Cordero de Dios, el Hijo de Dios, es el único digno de abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y no solamente digno de esto, sino digno de toda honra y gloria de parte nuestra. Y dijo, no llores. Mire Apocalipsis 4:4. 4:4. Y alrededor del trono había 24 tronos y vi 24 tronos y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Ahí estaban los 24 ancianos. Bueno, se cree que eran los representantes de las 12 tribus de Israel y los 12 apóstoles. Pero nosotros vemos lo importante es la actitud de ellos hacia Dios. Y dice el capítulo 4, versículo 10. Apocalipsis 4:10 dice, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Ahí están ellos adorando al Padre Celestial, al que está sentado en el trono, a nuestro Padre Celestial. Están ellos adorando y adorando. Luego vamos a ver que están también adorando al Cordero, al Hijo de Dios. Están adorándole porque son dignos. Ahora dice, no llores. No llores. Pero este llorar, cuando le dice, no como el lloro de la viuda de Naín, cuando la viuda de Naín había muerto su hijo y llevaban a enterrarlo, y entonces ahí apareció el Señor, llegó el Señor Jesucristo y ella lloraba y Jesús le dijo, no llores. Y él lo resucitó, lo levantó de entre los muertos y le dio vida, lo revivió. Dice, no como el lloro de las mujeres que por la muerte de la hija de Jairo, que ellas lloraban porque había muerto la hija de Jairo. Y el Señor Jesucristo le dijo, no llore, ella no está muerta, ella duerme. El Señor le dijo, vemos el lloro, no como el lloro de María, y cuando fueron al huerto y no encontraron el cuerpo del Señor y le dijeron, no sabía que era el Señor Jesucristo el que estaba ahí delante de él. Y le dijeron, ¿a dónde lo llevan? No, y él le dijo, no llores. Entonces nosotros vemos que aquí le está diciendo, no llores. Le están diciendo a Juan, porque él podía tener esperanza. Había alguien que sí era digno de abrir. No llores, Juan. Hay esperanza, hay alguien, el único que tiene la autoridad, el poder, la gloria, la honra para abrir el libro y desatar los sellos de los juicios de Dios. ¿Es quién? El león. He aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David. Dice el capítulo Proverbio 22:16. Vamos a ver. Proverbio 22:16. Proverbios 22:16. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. La raíz de David. Y sigue diciendo, dice que él haría justicia y que podían esperar en él, dice Romanos 15:12. Y otra vez dice Isaías, estará la raíz de Isaí y el que se levantará a regir los gentiles, y los gentiles esperarán en él. Los gentiles, recordamos a aquellos que no eran judíos, israelitas, y ellos consideraban a los demás gentiles que no tenían oportunidad, pero también los gentiles dice que iban a tener oportunidad con el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero que es digno estaba en medio, y miré y vi en medio del trono
y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado. Un cordero como inmolado. Mira el capítulo 4 de Apocalipsis, versículo 4 a 6. Apocalipsis 4, 4 a 6. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos, delante y detrás, el primer hasta ahí. Entonces nosotros vemos que dice el Señor que vi en medio del trono, y ahí estaba el Cordero de Dios como inmolado, como sacrificado. Un cordero sacrificado. Y cuando habla de un cordero aquí de Jesucristo, como el cordero, es una representación de Jesucristo como el sumo sacerdote. Pero lo interesante de todo esto es que es el sumo sacerdote, él es el cordero, el sumo sacerdote que está sacrificando, ofreciendo el sacrificio del cordero, que él mismo es el cordero de Dios, que quitó tu pecado. El Cordero de Dios que quita el pecado de todo aquel que cree. Todo el mundo que crea en Él y le reciba con su Señor y Salvador. Mire Apocalipsis 5:9, el versículo 9. 5:9. Y cantaban un cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua y pueblo. Dice, por medio de la sangre del Cordero somos salvados, somos redimidos, el Cordero fue sacrificado para salvarnos a nosotros. Dice, tenía 7 cuernos. 7 cuernos, como un cuerno es un emblema del poder, de la autoridad del Señor. Y ese poder, dice 7 cuernos, está hablando del poder perfecto. El número 7 está hablando de la omnipotencia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él es digno porque Él es omnipotente. Él es digno porque Él es el mismo Dios encarnado. Él es digno porque Él fue sacrificado, fue inmolado, sacrificado por nosotros. Pero dice también en Filipenses 2, vamos a ver, versículos 9 a 11. Filipenses 2, versículos 9 a 11. Filipenses capítulo 2, versículos 9 a 11. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble todas las rodillas de los que están en el cielo, en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Nosotros vimos ahorita que nadie ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrir el sello. Y nosotros vemos ahora a Jesucristo, que todo nombre, aún los que están en el cielo, los que están en la tierra, los que estaban debajo de la tierra, tienen que darle gloria y honra, confesar que Jesucristo es el Señor, porque Él es el único digno de honra y gloria. Dice 7 ojos, su conocimiento y sabiduría infinitos. 7 ojos, y dice, los cuales son los 7 espíritus enviados por toda la tierra. Y cuando habla de los 7 ojos, como vimos ahorita, está hablando del conocimiento y sabiduría infinitos de Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Y está hablando también, si es por 7, está hablando de los 7 espíritus de Dios, está hablando del Espíritu Santo que tenemos en Cristo Jesús. Entonces, ese Espíritu Santo de Dios era que iba a obrar, está obrando en nuestros corazones, está obrando en nuestras vidas, que está transformando nuestros corazones. Ese mismo Espíritu Santo es el que dice, Él va a ser enviado también
Y dice que la iglesia tiene el Espíritu Santo que la guía para predicar la palabra de Dios. El Señor dice que no quiere que ningún alma perezca, sino que todas procedan al arrepentimiento. El propósito de Jesucristo, al ser digno, Él dice por qué Él es digno. Y dice, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Y dice que todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Las oraciones de los santos son como un incienso agradable a Dios. Olor grato, agradable a Dios, como un incienso. Así son las oraciones nuestras. Ahora nosotros tenemos que ver cómo oramos a Dios. ¿Qué le decimos a Dios? Reconocemos su grandeza, le damos honra y gloria cuando estamos delante de Él. Dice Apocalipsis capítulo 8, mira a ver, Apocalipsis 8, versículos 3 y 4. Apocalipsis 8, versículos 3 y 4. Dice así: otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Las oraciones de los santos llegan a Dios como olor fragante. Dice que ellos cantaban un nuevo cántico diciendo el versículo: digno eres de tomar el libro, de abrir sus sellos. Digno. Ahora, ¿por qué es digno? Mire Apocalipsis 4:11. 4:11 nos dice aquí que Él es digno. 4:11, Apocalipsis 4:11. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Ahí están ellos dándole gloria, reconociendo al Padre. Ahora, dice aquí, nos está diciendo que Jesucristo, tú eres digno, eres de tomar el libro y de abrir sus sellos. Ahora, ¿por qué? Jesucristo, el Cordero de Dios, es digno. ¿Por qué? Dice el versículo 9, dice, versículo 9, 5:9, dice así: y cantaban un cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir su sello. ¿Por qué? Porque tú fuiste inmolado, porque tú fuiste sacrificado por nosotros. Tú eres digno. Tú fuiste sacrificado por todos, para que a todo aquel que cree tenga vida eterna, sea beneficiario de ese sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Por eso Jesucristo es digno de abrir el libro y digno de toda honra y de toda gloria. Mire el versículo 12, ¿qué dice? 5:12 dice que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder y las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Solamente a Él debemos de alabar, no alabar a los hombres. Hay hombres que esperan que le alaben a ellos, pero solamente alabamos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nuestro Padre Celestial, y a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Alabamos, honramos, glorificamos, damos honor y gloria, no al hombre, aunque nos maten o quieran destruirnos. Es la gloria. Y por eso es que testificamos de Jesucristo. Por eso es que no negamos a Jesucristo. No renegamos de Jesucristo. Y muchos murieron para mantener, y dicen: no he de negar a mi Señor y mi Salvador. Porque Jesucristo es digno, porque fue inmolado. Él fue sacrificado por mí en la cruz del Calvario. Sigue diciendo, ¿por qué el Cordero de Dios es digno de honra y gloria? Porque con su sangre nos ha redimido para Dios. Dice: y con tu sangre
nos has redimido para Dios. Como el Hijo del Hombre no vino a buscar para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos, dice en Mateo 20:28. Vino a dar su vida en rescate por muchos. Es como cuando habla en Romanos capítulo 3. Vamos a ir. Romanos 3:24. Romanos capítulo 3, versículo 24. Romanos 3:24. 24-26. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. El Señor Jesucristo es digno porque Él a todo linaje, a toda lengua, nos incluyó a todos en ese sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario, y al Él dar su sangre para redimirnos, Él lo ha hecho para toda la persona, toda criatura, para que toda persona tenga la salvación de su alma. Dice, todo linaje y de toda lengua y pueblo y nación. Por eso es que dice Apocalipsis, verén, vi tantas personas de tantas naciones, tantas razas. Hoy se habla de las razas, hoy se habla de la lengua, se habla de las personas, la discriminación, pero Dios no ha discriminado a nadie. Dios le da la oportunidad a cada persona de que sea salva. Cada persona no se pierde. La persona que se pierde no es porque Dios no la ha incluido, es porque ellos no han rechazado el llamado de Dios, han rechazado la gracia de Dios, han rechazado la misericordia de Dios, y por esa razón entonces no son salvos. No es porque Dios no se la ofrezca, es porque no lo quieren recibir, porque quieren seguir en sus delitos y pecados, haciendo la voluntad de la carne y del mundo. Y dice el Señor, nos manda a nosotros, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Al que creyere será salvo, mas el que no creyere será condenado. El Señor Jesucristo, ¿por qué? El Señor Jesucristo es digno, porque Él nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. Dice el versículo 10 de Apocalipsis 5. Dice, y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. Un día reinaremos con el Señor. Un día estaremos mediando aquí en el pueblo, por el pueblo ante Dios. Dice 1 de Pedro 2, 5 y 9. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Nosotros estamos llamados a interceder por las personas que están sin Cristo, orar por ellos, testificarles de Jesucristo. Tenemos que clamarle al Señor por la salvación de nuestra familia, por la salvación de nuestros amigos, compañeros de trabajo. ¿Cuántos compañeros de trabajo no saben que somos creyentes en Cristo? ¿Cuántos años? ¿Cuánto tiempo? Tenemos que testificarle, porque el Señor Jesucristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Dice, el que creyere en Él no será avergonzado. Por lo tanto, tenemos que anunciar el evangelio, predicar la palabra de Dios. Jesucristo, el Cordero de Dios, es digno porque reinaremos sobre la tierra. Por Él reinaremos sobre la tierra, porque Él quiso, por su amor, por su misericordia hacia nosotros. Y reinaremos, mientras tanto, Él está reinando en nuestros corazones, y nosotros reinaremos también en el milenio con el Señor, y estaremos. Lo importante es que estaremos siempre con el Señor, sea en el cielo, cuando estemos en la tierra, cuando estemos en cielos nuevos, tierra nueva, siempre estaremos con el Señor, nuestro Señor y Salvador, que es el Jesucristo, el Cordero de Dios. Por lo tanto, amados hermanos, como nuestro Señor Jesucristo es digno, ¿por qué?
porque es el único que puede abrir el libro y desatar los 7 sellos de los juicios de Dios, porque es el único que fue inmolado, sacrificado por nuestros pecados para recibirlo por fe en Él, porque es el único que nos ha redimido del pecado para Dios con su sangre derramada en sacrificio para nuestra salvación por arrepentimiento y fe en Jesucristo, en Él, porque Él es el único sacrificado por toda persona que le recibe y cree en Él. Por todas, no solamente por un grupo, por todos. Porque es el único que nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios. Por lo cual reinaremos sobre la tierra y para siempre estaremos donde esté Él. En consecuencia, también, ¿qué nos manda el Señor? A honrar al Hijo, a honrar al Cordero de Dios, porque Él es digno de honra, adoración y gloria, como dice San Juan 5:23, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Porque a veces hay personas que no hablan de Jesucristo, no honran a Jesucristo, solamente honran al Padre. Pero dice el Señor que honremos al Hijo así como honramos al Padre, porque Dios ha dado toda honra al Hijo para que cuando glorificamos a su Hijo Jesucristo, el Padre también es glorificado en Él. Entonces, ¿qué nos manda? Que le honremos con nuestra vida. Honremos, no solamente yo te honro, Señor, sino con mi vida, con mi andar, con tu andar, al estudiar su palabra, al obedecerla, testificando a todos de Él, porque Él es el único digno de abrir los sellos y porque Él es el único digno de honra y gloria. Por lo tanto, el Señor nos manda a honrarle como honramos al Padre, honremos al Hijo con nuestra vida, agradándole en todo. Oremos. Señor, gracias te damos por tu palabra. Oh Señor, cuántas veces estamos ante ti y aún orando a ti no vamos con esa honra. ¿Cuántas veces con mi actitud, con mi andar, menosprecio, no honro a tu Hijo Jesucristo? No testifico, llevo vergüenza al Evangelio, llevo vergüenza a tu Hijo Jesucristo. Con mi andar hago que hablen mal de tu Hijo Jesucristo. Perdónanos, Señor. Perdónanos. Que nosotros realmente honremos, porque tu Hijo Jesucristo es digno de abrir los sellos, los juicios tuyos, y Él es digno de honra y gloria, porque es aquel que fue inmolado por nosotros. Él murió por nosotros, fue sacrificado por nosotros, dio su vida por nosotros, derramó su sangre por nosotros, para limpiarnos de todo pecado y de toda maldad. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Dios le continúe bendiciendo.